Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El Señor los bendiga, hermanos y amigos que nos sintonizan en este maravilloso día. Es una bendición poder estar una vez más en este lugar para escudriñar la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a su programación Escudriñando las Escrituras. Agradecemos el que usted se esté conectando y que nos ayude a compartir esta transmisión para que el Señor sea enseñándonos en este maravilloso día. Amén. Es un privilegio, como siempre, que el Señor nos concede estar aquí para poder hablar de las maravillas del Señor. Y este es nuestro tercer programa de serie o miniserie, no sé cómo nos va a salir, ¿verdad? Que lleva por título Jesús, el Rey Anunciado. Y hemos hablado en las dos partes anteriores que ya transmitimos acerca de algunas profecías bíblicas que anunciaban este reinado de Jesucristo. Y hoy, con la ayuda de Dios, esperamos continuar hablando, que hoy pensamos hablar de su nacimiento, si el Señor sí nos permite. Pero vamos a orar. Si usted está con nosotras, le pedimos que también, si usted puede, ¿verdad? Tal vez si no ha tenido un tiempecito para orar en este día, se tome el tiempo de orar con los ojos abiertos, si está trabajando, está manejando, amén. Pero es necesario que dediquemos un tiempo de oración al Señor, ya que sabemos que solamente de Él proviene la sabiduría y la inteligencia. Así que oremos. Padre bueno, te damos gracias en esta hora por el privilegio que tú nos concedes, Señor, de estar aquí para poder hablar de tus maravillas, Señor. Suplicamos la dirección, Señor, de tu Espíritu Santo, dándonos sabiduría, dándonos inteligencia, Padre amado, para poder hablar de estas verdades bíblicas, Señor, que traen vida y vida en abundancia, Señor, para poder hablar de esas buenas nuevas de salvación, Señor, aquellos que están perdidos, aquellos que no tienen esperanza y aquellos que ya te conocen, Señor, pero tal vez hace falta comprender la grandeza que hay en tu salvación, Señor, en la salvación que tú nos regalas, Padre amado. Así suplicamos, Señor, que seas tú guiándonos en este programa para poder transmitir aquello que tú deseas que hablemos, Padre, y que esa palabra poderosa llegue a aquellos que la necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Así que damos gracias al Señor. Si usted se va conectando, le damos la bienvenida. Este es su programa
escudriñando las Escrituras. Decíamos que hoy vamos a hablar con la ayuda del Señor acerca del nacimiento de Jesús, ese rey que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y que miramos de Mateo hacia acá, amén, hacia Apocalipsis, del Evangelio y todas las cartas que fueron escritas a través de los apóstoles, ese cumplimiento, amén, de esas profecías que se habían anunciado. Y eso es lo maravilloso de la palabra del Señor. Cada profecía, creo que las profecías son hermosas por eso, porque miramos el cumplimiento de aquello que siglos atrás se anunció, y es lo que nos da esperanza a nosotros mismos, de que si hemos visto el cumplimiento de esas profecías, debemos de estar convencidos, debemos de tener la convicción de que se van a cumplir en el tiempo que el Señor ha estipulado. Amén. Así que vamos a introducirnos hoy, vamos a hablar del nacimiento de Jesucristo, su nacimiento virginal. Y vamos a comenzar en Isaías 7:14. Mi hermana Katy, si lo puede leer, por favor. Amén. Isaías 7:14 dice así: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Una profecía hermosísima. Ya ves que creo que Isaías es contemporáneo de Miqueas y se considera que aproximadamente unos 700 años antes de Cristo esta profecía fue pronunciada por las palabras de que Dios puso en el profeta Isaías, y que podemos ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento al pie de la letra, tal cual fue anunciado. Y que en el contexto que se da esta profecía de Isaías 7:14 es una palabra que se le da al rey Acab, que el Señor le está diciendo a Acaz, que pidiera señal de lo profundo de la tierra o del cielo, y Acaz se rehúsa a pedirle una señal al Señor en una falsa verdad. Era un rey que estaba actuando hipócritamente ahí, que había confiado más en el reino asirio para que lo defendieran, en vez de confiar en Dios. Pero Dios, aunque él no quería una señal, al Señor le place mandar una señal por medio del profeta. Esa ya es una profecía bíblica que no tuvo ese cumplimiento en los tiempos de Acaz, sino más bien en el tiempo acá del Nuevo Testamento, donde se nos muestra a través de Mateo, que también vamos a estar leyendo. En Mateo aparece esta profecía cumplida en Mateo capítulo 1:21 y también en Lucas 2:1-7. Amén. Creo que es muy importante que podamos también entender que a lo largo de nuestra vida como creyentes, creo que se nos habla mucho acerca de la muerte del Señor Jesucristo. Es un tema maravilloso, pero también el nacimiento de Cristo es otro tema maravilloso, porque ese nacimiento nos dio esperanza a la humanidad entera. Cuando se nos habla acerca de que un niño nos es nacido, que nos nació a todos nosotros, esa redención maravillosa por medio de Jesucristo. Entonces creo que los dos temas tienen la misma importancia. Mateo capítulo 1 versículo del 18 en adelante dice así: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y estando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amén. Una preciosa historia que muchos tal vez ya la hemos leído o la podemos tener de memoria, ya que es el primer capítulo de Mateo, donde comienza hablando de la genealogía, que en la genealogía hay mucha sabiduría y muchas cosas
importantes, pero pues estamos hablando de su nacimiento y el cumplimiento de esta profecía que fue dada en Isaías 7:14. Y mire que es hermoso la sabiduría que tiene el Señor, porque escoge personas, hemos mencionado antes, como cuando escogió a Judá, para que de ahora se diga que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Hablamos un poco acerca de quién era Judá, que era gente común y corriente que el Señor le plació utilizar, ¿verdad? Esas vasijas de barro, como dice la palabra, para depositar en ellas importantes tesoros, ¿verdad? Pero María sí que es como esa vasija realmente donde es privilegiada, bastante privilegiada en cuanto al honor que se le da de poder prestar su vientre para poder portar, ¿verdad? Por un tiempo ahí al Salvador del mundo, a Jesucristo. Esa profecía estaba dada y está importante el nacimiento virginal de Jesucristo, porque si Jesús hubiese nacido de la manera que nacemos todos nosotros en esta tierra como seres humanos, entonces Jesucristo no hubiera tenido el poder para poder salvarnos, porque hubiera nacido contaminado, ¿verdad? Su sangre ya hubiera sido portadora de pecado. Pero a la hora de engendrar Dios por medio de su Espíritu Santo a su Hijo en el vientre de María, obviamente hubo algo espectacular que nunca había sucedido, ni nunca más sucederá, ¿verdad? Sino que el Señor lo hizo de una manera especial, de manera que quien iba a estar depositado ahí no iba a traer una sangre contaminada por el pecado. Iba a ser alguien que no tenía una deuda con nadie, ni que iba a haber pecado en él, para que cuando le tocara darse un sacrificio, obviamente iba a ser la única, ¿verdad? La única manera de poder pagar esa deuda por nuestros pecados. Entonces al Señor le plació escoger a una virgen llamada María, pero no era cualquier virgen, dice que estaba desposada. Y miramos la sabiduría que hay en el Señor, porque hubiera sido un tremendo escándalo, ¿verdad? Si María no hubiera estado comprometida, hubiera sido una muchachita que de repente digan ahí, miramos la protección de Dios, la sabiduría de Dios también para con esta muchacha, que Él se encarga de todo, Él lo planea todo perfecto, Él lo planea todo bien. Usted sabe que en ese tiempo el desposorio, el estar desposados, el estar comprometidos era tipo de que ya te casaste, era tipo de que si había una infidelidad era como que cometieras un adulterio. Era un compromiso prácticamente ya irrompible. Solo necesitaban pasar cierta cantidad de tiempo para que se terminara de sellar y hubiera, ¿verdad?, esa consumación del acto matrimonial. Pero ya desde que estaban desposados, estaban comprometidos y era algo muy serio ya. Entonces nos dice la palabra aquí que esta muchacha estaba desposada, estaba comprometida. Y aquel hombre con quien estaba comprometida se llamaba José. Y dice que José, el ángel se aparece, ¿verdad?, a María y le dice que el Espíritu Santo va a hacer sombra sobre ella y ella va a quedar embarazada. Y me llama mucho la atención, ¿sabes?, la obediencia de María. Era una muchachita que conocía la palabra. Ella tenía que haber conocido la palabra, tenía que haber conocido la profecía bíblica, aunque el momento yo me imagino, ¿verdad? Lo que se le vino a su mente. Y este acontecimiento aparece también en Lucas 1:26, donde se nos explica cómo fue la aparición del ángel a María y podemos ver a través de toda la Biblia, pero en este pasaje en especial que estamos leyendo hoy, aquí en Lucas capítulo 1, versículo 26, que aparece el ángel Gabriel para decirle a María que ella ha sido elegida. Y si vamos a leer un poco, dice, al 6º mes, el ángel Gabriel, y el 6º mes, porque antes el ángel había aparecido a los padres de Juan el Bautista, le había dicho, ¿verdad?, a Zacarías que iba a tener un hijo, nace Juan el Bautista, usted sabe, 6 meses después aparece a María, y dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Importante aquí que ella nos va narrando que era de la casa de David y esa profecía bíblica, y a menudo vamos a ver a Mateo diciendo eso,
para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal, y cita, ¿verdad? Creo que aparece varias veces en este evangelio de Mateo. A él, al autor, le interesa que nosotros sepamos que ese acontecimiento pasó para que se cumpliera una profecía bíblica. Y dice: a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ya ve que esto se convirtió en un rezo para algunos, de bendita entre las mujeres y Dios te salve. Usted puede ver de dónde salió esa oración que algunos rezan, pero realmente era un saludo del ángel, avisándole a María que había sido elegida para ser portadora de esa bendición. Y dice: mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y obviamente la aparición del ángel, lo que le estaba diciendo, ¿verdad?, daba temor a María, un temor reverente, pero el ángel comienza a revelar el propósito por el cual él estaba ahí. Entonces será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Muy importante, que es lo que hemos estado hablando, que este reino de Jesucristo es por siempre. Nos repite, en la clase anterior hablábamos acerca de eso, de algunas profecías de Daniel y la diferencia de los reinos de esta tierra, ¿verdad?, con el reino de Jesucristo, que es para siempre, que es eterno. Esa es una de las grandes diferencias. Y sigue diciendo: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará un trono, el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo a tu palabra, conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Tenemos grandes lecciones aquí. Una de las que más me llama la atención, obviamente, es el cumplimiento de la profecía que había sido anunciada acerca por medio de Isaías en su capítulo 7:14, como ya leímos. Pero también me encanta, podemos ver la soberanía de Dios, que es Dios el que escoge. O sea, siempre Dios es el que llama. Y nosotros solo estamos ahí para obedecer, o también podemos desechar ese llamado, ¿verdad? Siempre tenemos dos alternativas, pero miramos aquí a una jovencita muy obediente, que ella sabía que al salir embarazada, ya cuando el ángel le explica, obviamente para ella tenía que ser como: ¿qué está pasando? ¿Cómo va a suceder todo eso? No creo lo que está pasando. Me imagino un momento que puede estar haciendo muy turbada, pero me imagino igualmente que el Señor le dio paz, ¿verdad? Y ella, lo lindo de la respuesta de María, que dice: que se haga conmigo conforme a la palabra de Dios, que se haga conmigo su voluntad. Creo que es una muestra de obediencia preciosa, porque muchas veces nosotros a veces queremos entender antes de obedecer, ¿verdad? Porque cualquier muchachita fuera, no, pues busca otra, ¿verdad? Imagínate, es que estoy comprometida y ¿qué va a decir mi prometido cuando se entere de que estoy embarazada? Esto implicaba para María perder a aquel hombre que amaba, obviamente, ¿verdad? Porque sabía que al enterarse José tenía todo el derecho de dejarla. Podían acusarla de un adulterio, y en ese tiempo esa mujer que se le acusaba de adulterio, de una traición de esa naturaleza,
podría morir apedreada. Entonces, ella en ese momento sabía que el obedecer a Dios estaba jugando su propia vida, ¿verdad? Pero es lindo comprender eso, y hablábamos contigo fuera de cámara acerca de eso, de que muchas veces en el catolicismo se tiene la manera equivocada de llevar a María a la adoración, ¿verdad? De ponerla en un lugar que no es el lugar que Dios la puso, ¿verdad? Este fue un vaso precioso que el Señor usó, una mujer que Dios le plació usarla, pero era una mujer como nosotros, que nació de la descendencia de Adán y Eva, que también necesitaba un arrepentimiento y necesitaba un Salvador. Y ella misma le llama Señor a Jesucristo, la misma que fue utilizada como una madre, como ese vientre que se utilizó para traer al Hijo de Dios, como le dice el ángel. Entonces está la otra parte donde también muchas veces se insulta a María, y por tratar de quitarla de la idolatría se tienden a decir cosas que no son. Y creo que la Biblia es bien clara y debemos darle honor y respeto a aquellos que merecen honor. No podemos negar que fue un vaso muy obediente, que fue usada para la gloria del Señor de una manera especial, pero que jamás debemos orarle a ella, ¿verdad? Porque ella está esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, como todos nuestros hermanos que murieron antes. Y creo que Jesucristo fue bien claro en eso, ¿verdad? Que creo que en ese mismo tiempo hubo gente que quiso idolatrarla. Recuerdo que le dicen al Señor, bienaventurados los pechos que te dieron de mamar, y el Señor paraba esas cositas que querían como ensalzar a María. Entonces creo que debemos de tener un perfecto equilibrio de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña, porque mismo Jesucristo frenó esas adulaciones, de verdad, querían exaltar a María de una manera que no se debía, como en Lucas 11:27 dice así: mientras Jesús decía esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: dichoso el vientre que te dio a luz y los senos que te amamantaron. Jesús respondió: más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Entonces miramos a Jesucristo mismo frenando ese tipo de halagos para María, porque él mismo siempre enseñó que la gloria es solamente para Dios, ¿verdad? Que en ese tiempo él no se había revelado así tan directamente, pero nos enseña la palabra de Dios eso. Y también ese pasaje donde su madre y sus hermanos lo buscaban, y él le dice, pues, a mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, creo que es un tema bastante claro. Creo que la gente que comete este error es solamente porque no ha leído la palabra del Señor. Algunos piensan que María subió al cielo viva, ¿verdad? Yo escuchaba de alguien eso, pero tampoco la palabra de Dios nos dice eso, sino no nos habla más de la muerte de María. Nos habla de que cuando Jesucristo estaba en la cruz se la encomienda a Juan para que la cuide, pero después ya no nos habla de su muerte, pero ella murió como murieron todos los hermanos en aquel tiempo, y que esperan, ¿verdad?, la venida de Jesucristo para que estos cuerpos sean glorificados. Entonces, pero es algo muy lindo aquí en cuanto a aprender de ella acerca de su obediencia. Podemos aprender acerca del carácter de José. Nos habla que José era un hombre justo, que creo que es una muestra para que en este tiempo carece mucho a veces, ¿verdad? El hombre de este tiempo, los jóvenes más que todo muchas veces, que dice que él no quiso difamarla, infamarla a ella, sino que trató de dejarla secretamente, porque obviamente si no habían hecho un matrimonio y aparecía embarazada María, iban a decir, pues, ¿verdad? Le fue infiel a José y había que darle una condena, y él amaba a esta muchacha y quería protegerla de tal manera de que prefirieron que mejor, si él se iba, pudieron haber dicho, no, pues este perverso, ¿verdad?, la embarazó y la dejó, y ahora no se quiere hacer cargo de ella. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, que el Señor envía el ángel y le dice a José: José, no te vayas, que esto es cierto, lo que te dice María. Es verdad que es del Espíritu Santo y tú vas a tener un trabajo que hacer. Entonces son dos personajes bastante de los cuales podemos aprender. María y José, obedientes, sumisos, ¿verdad?, a la palabra del Señor,
que cumplieron ese papel que el Señor les estaba encomendando. Creo que es un buen ejemplo para que nosotros tratemos de obedecer al Señor, aunque no entendamos para qué somos llamados, y que podemos ver también que a veces nosotros decimos, no, pero si yo no sirvo para nada. Eran dos personas de un pueblito, ¿verdad? De Nazaret. Eran lugares que no eran tan importantes ni llamativos, pero al Señor le plació escogerlos a ellos, para gloria de ellos. Creo que nosotros también debemos de tener ese conocimiento que nos da la palabra, que de lo más vil y lo menospreciado el Señor puede hacer cosas grandes, y no nosotros mismos a menospreciarnos, que a veces podemos decir, no, pero yo para qué sirvo. No, pues para mucho, ¿verdad? Nosotros, un vasito de barro en las manos del Señor puede ser de mucha utilidad para la gloria de Él. Creo que es muy importante recordar eso, puntos claves que tú tocabas y que creo que tenemos que como creyentes siempre sostenerlos y poder compartirlos cuando se traten este tipo de temas o cuando se hablen este tipo de temas, porque creo que si algo en la sociedad que vivimos, algo que quieren como erradicar es un nacimiento virginal. Muchas personas no creen en un nacimiento virginal del Señor Jesucristo, y como creyentes nosotros tenemos que estar firmes en lo que creemos, hermano. Fue un nacimiento virginal, una concepción por medio del Espíritu Santo, y eso nos habla acerca de que el Señor Jesucristo no es igual a nosotros, porque nosotros desde nuestro nacimiento nacemos con el pecado. Mas sin embargo tenemos a un Señor Jesucristo que no hubo pecado en él, no hubo engaño en su boca, nos dice la palabra. Fue justo, fue limpio en todo tiempo, y qué maravilloso saber que nuestro Salvador fue así. Nos dio ejemplo para que nosotros día con día nos podamos santificar a través de él, podamos vivir una vida recta, sabiendo que él nos ha dado ejemplo, y si él nos dio ejemplo, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Algo maravilloso que tú decías también acerca de que creo que como creyentes tenemos que darle gloria siempre al Señor en todo. Siempre María tiene su gloria, o sea, fue favorecida en ese aspecto. O sea, nació el Salvador del mundo de ella. Mas sin embargo la gloria es del Señor, porque quien decidió eso fue el Señor Jesucristo, y ese nacimiento simboliza en nuestra vida una redención, y creo que eso es algo maravilloso, que el Señor Jesucristo nos diera redención a través de ese nacimiento. Entonces creo que el nacimiento de Jesucristo tiene que traer a nuestro corazón agradecimiento y mucha gratitud ante el Señor por haber elegido a personas comunes y corrientes que nos dieron ejemplo de obediencia, para que nosotros también podamos obedecer al Señor, a pesar de, como tú decías, no lo entendamos, pero que lo obedezcamos. Y además de Mateo, Lucas también nos habla acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, y es un nacimiento maravilloso. Creo que no hay otra parte en la Escritura que nos hable acerca de esto de esta manera. Entonces lo vamos a leer en Lucas capítulo 2. Sí, antes de que pase eso, ya que esto del nacimiento virginal de Jesucristo es una de las doctrinas más importantes que hay, ¿verdad? En el Evangelio, es algo, como tú decías, que no se debe discutir. Pero también es bueno como aclarar, muchas veces las personas discuten porque no conocen los pasajes bíblicos, solamente porque han escuchado, ¿verdad? Pero este pasaje de Mateo es bastante claro lo que dice, y que habla también de que María tuvo más hijos. Dice aquí que cuando el ángel le avisa a José que de verdad el fruto que había en el vientre de María era concebido por medio del Espíritu Santo, dice también en el versículo 25 del capítulo 1 de Mateo, que José no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, que era Jesús, ¿verdad? Y se llama Jesús porque él salvaría al mundo. Eso significa el nombre de Jesús, salvación. Entonces, cabe recalcar o decir, si no lo habíamos dicho antes, que la palabra de Dios también nos menciona que María tuvo más hijos. Jesús solo fue el primogénito, pero pues Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? Que la palabra de Dios es bien clara en esto. Entonces, José respetó todo ese tiempo a María, ¿verdad? Y obviamente usted sabe que toda mujer que da luz deja de ser virgen. Eso es algo científico y algo bien claro. La Biblia nos habla que no hay una perpetua virginidad en María. O sea, solo hay que leer la Biblia, mis hermanos o amigos que nos escuchan, para quitarnos esas vendas que muchas veces traemos arraigadas, ¿verdad? Que se nos enseñan desde niños y muchas veces pues
por desconocimiento de la palabra del Señor no tenemos, pero si alguien nos está escuchando que no sabía eso, pues atiéndalo, búscale usted también en su Biblia, en su casa, escudriñelo, que por lo menos quede sembrada esa semillita hoy aquí. Y hoy sí vamos a leer Lucas capítulo 2, versículo 8. Dice así: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron el uno al otro: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor os ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Creo que este es un pasaje muy importante a la misma vez y muy maravilloso, porque cuando se nos dice acerca de que ángeles decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, eso tuvo que haber sido algo espectacular, hermanos, en ese momento. Pero algo que llama mi atención desde el versículo 8 es que cada vez, mira cómo es la cosa en los tiempos de antes, cada vez que se les aparecía o se les hablaba acerca del Señor a alguien, me llama la atención mucho que usualmente se nos dice que ellos tenían miedo, tenían temor. Mira cómo se ha perdido esto en el tiempo que hoy vivimos. Hoy en día a las personas el Señor en su misericordia nos habla y se nos dice acerca: arrepentíos, búsquenme, todavía hay tiempo. Y las personas, en vez de tener el temor, este temor de arrepentimiento, este temor de decir el Señor es real, todavía tiene misericordia de mí, todavía nos sigue hablando, muchas veces las personas hacen caso omiso a lo que se les dice. Y creo que tenemos que volver al tiempo de que cuando Dios hablaba se escuchaba lo que el Señor se decía. Y se tenía temor, se tenía respeto a lo que el Señor estaba diciendo. Estamos viendo que un ángel se les aparece a los pastores. Yo leía y un comentarista decía acerca de que los pastores en aquel tiempo no eran personas muy reconocidas, y se hacía el enlace acerca de que se comparaba que el Señor vino hasta las personas que tal vez a las personas menospreciadas, y eso nos da ese claro ejemplo a lo que venía el Señor Jesucristo en su nacimiento a darnos vida a nosotros, porque nosotros éramos esas personas pecadoras, esas personas que no merecíamos, hermano, un perdón por todo. Póngase a pensar en su vida. ¿Usted cree que usted era digno de que el Señor pagar el precio por su vida y por la mía? Yo creo que no éramos dignos, y en eso miramos la gracia y la misericordia del Señor Jesucristo, que a pesar de que no lo merecíamos, Él dijo: yo pongo mi vida por ellos, y ese nacimiento nos dio esa esperanza de redención a cada uno de nosotros. Entonces miramos al Señor Jesucristo que ¿cómo podríamos decir? En misericordia se les aparece a estos personas y tuvieron el privilegio de presenciar esto maravilloso, este acontecimiento maravilloso. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Como tú decías, me parece un acontecimiento súper espectacular. Obviamente me ha llamado siempre la atención de la manera que se manifestó el nacimiento de este niño que iba a ser un rey, ¿verdad? Del hecho, en el Antiguo Testamento miramos apariciones de ángeles, y en el Nuevo Testamento seguimos mirando cómo los mensajeros del Señor se aparecían, y obviamente es un personaje que viene del cielo. No es algo que estaba acostumbrada la gente a mirar en esta tierra. Por lo tanto, se presentaban a veces con un resplandor tremendo que obviamente lo caracterizaba como un ser diferente. Ellos sabían identificar que no era alguien de esta tierra, por lo tanto les daba temor, ¿verdad? Y la actitud que venía era de hacer reverencia
de temor, porque también ellos pensaban que si venía alguien de parte de Dios o el Dios mismo se les aparecía, estaba escrito eso, ¿verdad? Que podían morir si el ángel del Señor, si el Señor mismo se les aparecía. Entonces había un temor reverente, como tú decías. Pero tuvieron gran temor, tú hablabas acerca de eso también, es lo diferente de este reinado, que normalmente los reyes se relacionaban con la gente importante es que estaba cerca de ellos, pero miramos el anuncio de este nacimiento de este rey, ¿verdad? Que va con los humildes, con aquellos que no eran muy importantes, por aquellos que muchas veces eran menospreciados. Pues eso Jesucristo dijo, ¿verdad? Vino a los pobres, aquellos más necesitados. En eso se caracterizó este reinado, este tiempo que Jesucristo estuvo en esta tierra y que sabemos que ese reinado se sigue predicando y se sigue esparciendo ese mensaje de salvación, y todos aquellos que venimos al conocimiento de la palabra de Dios pertenecemos a ese reino, a los pobres, a los necesitados, a los enfermos. Es un anuncio de un evangelio que no hace acepción de personas, ¿verdad? Que aquellos que estaban más enfermos, a los más necesitados, a los pecadores, era quienes más Jesucristo se les acercaba, y era por eso que lo criticaban, ¿verdad? Este es comelón y este es bebedor y se junta con los pecadores. Pero la gran diferencia es que él no se podía contaminar, sino más bien él traía esa sanidad y traía esa salvación a aquellos contaminados. Esa era la diferencia. Que también él hizo su papel como sumo sacerdote, como los sacerdotes en el templo, si tocaban un cadáver, si tocaban un leproso, se contaminaban, pero este sacerdote no hacía eso, sino más bien él limpiaba. Al tocarlo a él, la gente era completamente limpia. Esa es la gran diferencia. Entonces este ángel dice, yo les traigo una gran noticia, les traigo nuevas que van a causar gran gozo, y es que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, dice, y eres el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Entonces eso es lo que me parece aún más maravilloso, ¿verdad? Aparece un ángel, pero estos pastores humildes, sencillos, miraron también la multitud de ángeles. ¿Cuántos serían? Huestes, dice la palabra, huestes celestiales, pero eran miles de ángeles que alababan a Dios. Entonces a mí siempre me ha llamado la atención eso, cómo es que estos pastores miraron esa gloria de Dios, fueron a buscar al niño y lo encontraron al niño donde estaba, se les mostró que ese niño iba a ser rey. Y yo sé que de aquí ellos tuvieron que ir a Egipto, pero cómo se perdió esa noticia, ¿me entiendes? Cómo ellos no siguieron transmitiendo que aquel niño que había nacido y quienes eran María y José, se perdió eso, y la gente no creía, o sea, no se siguió predicando lo que ellos habían visto. Y con la certeza que vivieron ese evento, no siguieron transmitiendo ese mensaje, sino que se fue perdiendo de tal manera que usted sabe que después acusaban a Jesús de estar endemoniado y que por el poder de Satanás, él hacía las cosas. Entonces siempre me ha llamado la atención eso, que somos nosotros como malos transmitiendo el mensaje muchas veces, del mensaje que se nos es anunciado, o no somos tan eficientes para mantener, ¿verdad? Esa admiración de aquella gloria de Dios. Pasa eso mucho en nuestros cultos, que el Señor se manifiesta de una manera especial, nos toca de una manera especial, nos habla de una manera especial, pero somos tan dados nosotros a olvidar eso. El siguiente día ya se nos olvidó y no contamos las maravillas del Señor. Entonces me ha llamado la curiosidad esa, pero a la vez puedo entenderla por nuestra naturaleza de ser muchas veces oidores olvidadizos y no ser tan eficientes a seguir transmitiendo ese mensaje, el cual es dado a nosotros con mucho poder y con mucha gloria. Se nos sigue transmitiendo el evangelio de Jesucristo. Miramos sus maravillas, miramos sus milagros. Creo que al igual que ese ángel que anunció esta gran noticia, estos pastores, nosotros podemos, o somos, mejor dicho, responsables también de anunciar el evangelio.
Y cuando hablo acerca de aquellas personas que anuncian el evangelio, no estoy hablando de las personas que solo agarran un micrófono a predicar, porque muchas veces cuando tenemos un micrófono hablamos mucho acerca del Señor, y no digo que está malo, está muy bueno, pero también, hermano, cuando usted no tenga un micrófono y tenga la posibilidad, se le permita hablar acerca del Señor Jesucristo, nosotros tenemos que ser como ese ángel que anunció con gran gozo esa maravillosa noticia que el Salvador del mundo había nacido, que se os ha nacido. Y esta palabra creo que a mí me habló tanto, porque no dice les nació a ustedes, se os ha nacido. Esto nos incluye a usted, a mí. El Señor Jesucristo os nació en ese momento a nosotros, y ahora nuestra responsabilidad ya no es hablar que, oh sí nació, sí nació, pero también murió y también resucitó y va a venir por nosotros nuevamente, por todos aquellos que se santifican constantemente, que le buscan con un corazón contrito y humillado, hermano. El Señor va a volver por su pueblo, y creo que esas son las buenas nuevas, ese evangelio que nosotros tenemos que seguir predicando y anunciando, porque son noticias de gran gozo para aquella persona que todavía no conoce al Señor. Entonces creo que, así como tú decías, estos pastores no pasaron el mensaje, se quedó estancado. Y miramos esto a través de la Biblia en muchos pasajes, como en Josué, cuando dice que aquella generación no conocía al Señor, porque tendemos a no pasar las buenas cosas. Mira, un chisme lo pasamos y lo transmitimos aquí, allá, y es facilito y lo hacemos enorme, que muchas veces se puede hasta malinterpretar. Pero ¿por qué no hacer eso con la palabra del Señor? Seguir transmitiendo esa palabra del Señor. Creo que aún en las familias, los padres de familia tienen que seguir transmitiendo a sus hijos la palabra del Señor, para que esto no se corte, sino que sigamos anunciando a ese Rey maravilloso que nos ha cambiado a nosotros. ¿Por qué ser tan egoístas nosotros de conocer a ese Dios que nos cambió, que nos transformó, y quedarnos solo con nosotros, con ellos? Nosotros tenemos que ser como este ángel que transmitió esas buenas nuevas, seguir nosotros transmitiendo eso. Así que yo le insto, hermano, amigo que me esté escuchando en este día, que si usted es una persona que habla del Señor Jesucristo, siga hablando del Señor Jesucristo, que nada ni nadie lo pare, que no haya vergüenza, hermano. Nosotros muchas veces somos muy tímidos, y se lo hablo por mí. Yo no soy una persona tan elocuente en ese aspecto. El evangelismo sí es algo que me cuesta, el evangelismo, pero tenemos que recordar que es que no estamos anunciando a cualquier persona, estamos anunciando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y que como creyentes tenemos que estar orgullosos de anunciar esas buenas nuevas de salvación a aquel que todavía no conoce del Señor. Así que nuestra responsabilidad, hermanos, es transmitir el evangelio a toda persona que todavía no conoce del Señor Jesucristo. Y aún a los que los conocen y no están siguiendo lo que la palabra dice, también tenemos que repetir recordar ese mensaje. Amén. Así que vamos a seguir con esas maravillosas profecías que nos hablaban acerca de ese nacimiento del Señor Jesucristo, y una de ellas se encuentra en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, y dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Sí, este pasaje nos habla de Isaías 9:6, nos habla acerca de características de nuestro Señor y Rey Jesucristo, ¿verdad? Parte de su carácter. Dice que Él es admirable consejero. Sí, es algo tan lindo que tiene nuestro Señor, que ahora nosotros tenemos esa palabra llena de sabiduría, la que nos da consejo, ¿verdad? Que Él le dice eso a Job, es que le dice, ¿verdad? Tú estuviste ahí cuando yo formé la tierra. ¿Quién ha aconsejado al Señor? Si Él es el dueño de toda la sabiduría, Él formó todo, Él sabe cómo colocó cada cosa en su lugar. Y es maravilloso nosotros saber eso, que tenemos a nuestro Dios cuando estamos turbados, cuando estamos afligidos, cuando no encontramos una respuesta, podemos acudir a Él, y Él tiene ese consejo para esa situación, por muy complicada que parezca. El Señor siempre tiene la respuesta correcta.
es un Dios fuerte que Él nunca ha perdido una batalla. Y también, aparte de ser nuestro Rey, Él es nuestro Padre, aquel que tiene aquel amor entrañable por sus hijos, al cual podemos nosotros recurrir, acudir a Él cuando estamos necesitados, cuando estamos tristes, cuando nos sentimos solos, y podemos sentir ese abrazo de nuestro Padre Celestial, el que nunca nos deja, que dice la palabra de Dios eso en el Salmo 27:10, que aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y entonces tenemos ese Padre fiel que nos ama. Puede haber gente que tristemente se crió sin un padre terrenal, ¿verdad? Y hay personas que las abandonaron de niños, pero usted sepa que hay un Dios en los cielos, que Él está ahí para adoptarnos como sus hijos, y es un Padre que nunca nos abandona, que Él es fiel. Príncipe de paz, Él trae a nuestras vidas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es algo maravilloso. Nosotros podemos tener todos los millones de dinero en cualquier lugar donde ustedes, con cualquier tipo de moneda. Puede tener muchas riquezas terrenales, pero si no tienes paz, tú no puedes disfrutar de nada. La paz es algo que no tiene precio, es algo que solamente nuestro Señor nos la da. Esa paz proviene de Él. Y dice aquí que la paz no tendrá límite, su imperio, su reinado es eterno. Dice, y sobre el trono de David y sobre su reino. Entonces nos habla, y eso Mateo nos confirma a través de esa genealogía que hay en el primer capítulo de Mateo, acerca de que Jesucristo es ese rey que viene de la descendencia de David, y se cumplen todas esas profecías anunciadas en el Antiguo Testamento. Entonces es algo maravilloso, hermanos. Las profecías bíblicas, como decíamos al principio, son lindas porque ellas nos recuerdan que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que Él sí dijo, Él lo hará. Que si Él prometió algo, lo va a cumplir. Amén. Y hay algo tan maravilloso que Él nos ha demostrado su fidelidad. Eso dijo el ángel, el profeta, que iban a ponerle Emanuel, y ese nombre significa Dios con nosotros. Y eso es algo que nosotros podemos experimentar, es esa compañía del Señor, esa fidelidad, cómo se cumple esa palabra, ¿verdad? Que Él dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También dijo, yo me voy, pero les dejo el Consolador, al Espíritu Santo, el cual va a estar con ustedes. Entonces miramos esa palabra cumplida. También Isaías 11:1 dice, y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Linda esta palabra también. Imagínate que se menciona a Isaí, el padre de David también, mucho tiempo antes de que naciera, ¿verdad? Y que viniera también el rey David. Entonces, la palabra de Dios es tan maravillosa. Yo digo, ¿cómo es que nosotros muchas veces podemos dudar del Señor, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros a veces leemos la palabra, pero no la creemos como deberíamos de creerla, y atesorarla y aferrarnos a ella, ya que esta palabra se ha cumplido al pie de la letra tal como fue dicha. Dice, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aparte de que miramos un Dios fiel, un Dios fuerte, un Dios bueno, pero también el ser santo, eso quiere decir que Él tiene que castigar y tiene que aborrecer el pecado. También en su justicia, Él va a hacer juicio a aquellos que le rechazan, a aquellos que aman el pecar, a aquellos que aman el desobedecer. Él tiene toda la autoridad para poder hacerlo. Pero hay la gente que no entiende que el Señor tiene ese poder, entonces no le tiene temor tampoco. Entonces, ¿para qué van a querer un Salvador si no entienden que van a ir al infierno, si desobedecen, que hay un infierno para aquellos
que le dan la espalda al Señor. Entonces es bien importante eso, y a veces como hijos de Dios también tomar bien en serio esto, porque mucho se predica esta doctrina de salvo siempre salvo, y como Jesús ya murió por ti, tú puedes hacer lo que sea y la salvación no se pierde, y hace y deshace. Y entonces hay gente que realmente no ha comprendido bien qué es ser salvo, porque cuando el Señor nos salva, su simiente, su semilla, esa bondad de Dios de alguna manera entra en nuestros corazones, ¿verdad? Ese temor del Señor. Y si es que nosotros empezamos a mostrar cosas buenas, porque el Señor ya se nos metió adentro, su Espíritu Santo guiándonos a hacer aquello que es bueno, que vino por parte de Él en su gracia. Como dice también Efesios capítulo 2, que por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Amén. Y creo que cuando hablamos acerca de ese reinado maravilloso que nos acaba de hablar Isaías, estamos viendo un reinado justo. Un reinado que no se hace ni para un lado ni para el otro. Si tú te das cuenta, en los reinados usualmente si tú tienes más peso, te inclinas por ese lado. Mientras que si no tanto, no eres tan favorecido, pero el Señor es un Dios justo. Amén. Y le da a cada quien lo que se merece. Exactamente, y al mismo tiempo creo que el reinado de Jesucristo en nuestra vida choca con nuestra carne. Claro. Porque como seres humanos no queremos ser reinado, y peor si es un reinado de justicia, que no hay doblez, sino que siempre va a ser derecho. Entonces creo que tenemos que examinar nuestra vida y ver también si el reinado de Jesús, si hemos estado dejando el reinado de Jesucristo en nuestra vida, si hemos estado siguiendo ese reinado. Y si no, es momento de rectificar y ponernos a cuentas con el Señor. Y es que si decimos que Él es nuestro Rey, eso implica que nosotros vivimos bajo sus normas, bajo sus leyes. Y esas leyes están escritas en su palabra, ¿verdad? Las cuales nosotros debemos de regirnos si es que nosotros decimos que Jesucristo es nuestro Rey. Que obviamente hay un rechazo, ¿verdad? Porque a mucha gente no le conviene, quiere vivir sin ninguna restricción, ¿verdad? Y entonces no conviene aceptar que hay alguien que es soberano, que está sobre nuestras cabezas en nuestras vidas para podernos dirigir. Amén. En Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos habla acerca de dónde fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Creo que esto es importante, ver cómo el Señor pone cada cosa en su lugar para que estas profecías se vayan cumpliendo, porque recordemos que María y José estaban en la tierra de Nazaret. Entonces, en Lucas capítulo 2, versículo 1, dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César en todo el mundo, que todo el mundo fuese empadronado. Esto hace que el cumplimiento que la profecía de Miqueas se cumpla, porque María y José tienen que salir de Nazaret e ir a la tierra de Belén. En Mateo 2, 1 al 3 dice: cuando Jesús nació en Belén, entonces el nacimiento de Jesucristo fue en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Entonces podemos ver que el Señor utiliza personas que tal vez ni sabían que eran utilizadas por el Señor Jesucristo, como Augusto César, algo que el Señor utilizó para que José y María se dirigiesen a Belén, y podemos ver que era un censo de todo el mundo, y es ahí donde entendemos por qué cuando María y José estaban buscando dónde quedarse, no había cupo me imagino, de la multitud de personas que estaban yendo a empadronarse. Y en el versículo 4 de Lucas capítulo 12 nos dice que: y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces podemos ver el cumplimiento de Miqueas 5:2 en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 3. Creo que Mateo cita como unas 12 veces. Leía yo acerca de que Mateo se encarga de decir: para que se cumpliese lo dicho por el profeta tal, ¿verdad? Y narra el acontecimiento.
Este es un acontecimiento maravilloso que hemos hablado hoy acerca del nacimiento de Jesucristo, porque obviamente, como decía Katy al principio, hablamos mucho de su muerte. Obviamente a través de su muerte Él paga por nuestros pecados. O sea, eso es algo grandioso, pero Él no pudo haber muerto si es que no hubiese nacido. Entonces, desde su nacimiento, desde el anuncio de su nacimiento, fue algo glorioso por medio de un ángel y de la manera que vino el Salvador al mundo, utilizando una virgen, cosa que no había pasado antes, concebido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces es algo hermosísimo de lo cual todos debemos de aprender, y es una doctrina básica en el cristianismo, el nacimiento virginal de Jesucristo. Y al mismo tiempo, creo que algo importante que debemos de resaltar también es que la Biblia no nos especifica qué día fue que el Señor Jesucristo nació. Pero aquí lo importante, hermano, es que Él nació. Amén. Lo importante es que Él nació, que creció, desarrolló ese ministerio, cumplió el propósito al cual había sido enviado, y es para pagar por nuestros pecados, para darnos salvación. Y debemos de estar nosotros cada día agradecidos con ese niño que se hizo rey. Amén, ese niño que nació de una manera especial, pero que creció. Tenemos la historia algún día, ojalá el Señor nos permita también estudiar acerca de su ministerio, ¿verdad? De cómo Él se desempeñó en esta tierra. Cada versículo de la Biblia nos enseña cosas maravillosas, y toda la Biblia es lo que debemos de comprender, eso que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento son dos mapas que nos llevan al mismo lugar, y es a mostrarnos a Jesucristo, mostrarnos su poder, mostrarnos el Salvador del mundo, un rey que es diferente, que fue diferente y es diferente. Su reinado es diferente porque su reinado es eterno, un rey justo, un rey bueno, un rey que nos ama y que dio su vida por nosotros. Nadie más ha hecho eso, solamente Él. Así que creo que es la gran lección de esta clase. Jesucristo marcó la historia. Hay un antes de Cristo, un después de Cristo. O sea, hasta los ateos saben eso. Él vino a cambiar el rumbo de la historia de la humanidad. Él vino a darnos esperanza, y Él es ese rey que se anunciaba. Jesucristo, que nació de una manera gloriosa, fue anunciado de una manera espectacular y nació de una manera muy diferente que trae grande enseñanza para nuestras vidas. Creo que hasta aquí ha llegado nuestro programa. Esperamos haya una siguiente oportunidad para seguir hablando de esta serie acerca de Jesucristo, el Rey anunciado, y esperamos que usted siga acompañándonos y sigamos aprendiendo la palabra del Señor. Le pedimos siempre sus oraciones para que sea el Señor dándonos sabiduría para poder hablar lo que Él quiera, para poder hablar de sus maravillas. Así que agradecemos mucho. Dios les bendiga y esperamos haya una próxima vez. Jesús, el que dio vida.
apláudele al